Contenido del Antiguo Testamento. Curso de la Biblia, que abarca el Antiguo Testamento y conocer el pueblo judío, sus costumbres y leyes. Por el Padre Antonio Rivero. Fuente, Catholic.net. 1. Introducción. No necesariamente lo viejo se convierte en inservible. Hay cosas, como las monedas, los muebles finos o los sellos de correo, que aumentan de valor conforme pasa el tiempo. El Antiguo Testamento tuvo como fin preparar la venida de Cristo, pero no pasó de moda con su llegada. Jesús no vino a abolir lo que estaba escrito, sino a perfeccionarlo. Por tanto, no podemos prescindir de los libros del Antiguo Testamento. Todos son libros revelados por Dios y en ellos, aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, encontramos el testimonio de la pedagogía divina, enseñanzas maravillosas acerca de Dios, sabiduría acerca del hombre, tesoros de oración. En ellos está escondido el misterio de nuestra salvación. Para entender plenamente el mensaje que Dios nos da en el Nuevo Testamento, es indispensable leerlo en relación con el Antiguo. Toda la Sagrada Escritura es una sola revelación, un solo mensaje divino que Dios quiere comunicar al hombre, y no la podremos entender si la escuchamos en forma fragmentada. Podríamos comparar la Biblia con una cinta magnetofónica grabada en estéreo. Para escucharla, usaremos un aparato con dos bocinas, una es el Antiguo Testamento y la otra es el Nuevo Testamento. Puedes escuchar la cinta con una sola bocina, pero no oirás la música completa, sino solo los sonidos graves o solo los agudos, solo los instrumentos o solo las voces. Para escuchar la música, tal como la compuso el autor, deberás conectar las dos bocinas y entonces disfrutarás del sonido integral de la composición. Para entender en toda su integridad el mensaje de Dios en las Sagradas Escrituras, es necesario leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo y leer el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo. En el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se hace manifiesto en el Nuevo. Ambos se esclarecen mutuamente y, por tanto, son inseparables. Es más, para comprender bien la Sagrada Escritura y al hombre bíblico, es necesario conocer un poco el país en donde fue escrito, su geografía, su raza y el medio social en que se desarrollaron los hechos que narra la Biblia. 2. Objetivo doctrinal, ver que abarca el Antiguo Testamento y conocer el pueblo judío, sus costumbres y sus leyes. 3. Objetivo vivencial, leer el Antiguo Testamento con la mirada puesta en el Nuevo, pues muchas de las prefiguraciones del Antiguo Testamento se realizaron en Jesús, en María, y en la Iglesia. 4. Tesis. Los libros del Antiguo Testamento son 46. Nos narran cómo Dios hizo una alianza con un pueblo concreto, Israel, para invitarle a una vida de comunión con Él, y cómo ese pueblo le fue respondiendo a Dios, con sus luces y sus sombras. A esto se llama historia sagrada, historia, porque se narran sucesos concretos de un pueblo y de unos hombres, y sagrada, porque en esa historia interviene Dios que invita al hombre a la comunión con Él. La historia sagrada es como un drama en dos actos. En el primero Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y habla a ellos por medio de los profetas. En el segundo acto, en el Nuevo Testamento, ha llegado la plenitud de los tiempos, y Dios habla por medio de Jesucristo, su Hijo. 5. Explicación de la tesis. 1. ¿Cómo era el pueblo judío con sus costumbres, su ley y su fe? Entendemos mejor a una persona cuando conocemos los lugares de donde proviene. A todos nos marca nuestro terruño y la historia del lugar que nos vio nacer y crecer, porque es nuestra prehistoria personal. Con esta intención, nos acercamos ahora a la geografía y modo de vivir de Israel, donde tuvo lugar la revelación de Dios. A. Características del pueblo judío y su medio. El pueblo de Israel es un pequeño pueblo, de poco interés para la historia de las grandes civilizaciones, como Egipto, Siria, Persia, Grecia y Roma. La historia de Israel no despierta mucho interés, es uno de los tantos pequeños pueblos que habitaban la llanura de Canaán. Al inicio, es solo una familia nómada, Abraham, que busca un pedazo de tierra para vivir. A través del tiempo, se desarrolla en 12 pequeñas tribus, que se establecen en Canaán, actual Palestina. Después de un periodo de permanencia en Egipto, esclavitud, vuelve a su tierra, porque su posición geográfica, entre las dos potencias de Egipto y de Siria, no les favorecía. Padece invasiones ahora de una y ahora de otra de las dos naciones. Es víctima del poder de los persas, de los griegos y de Roma, llegando a ser una pequeña provincia del Imperio Romano. Sin embargo, la pequeñez de este insignificante pueblo fue objeto de la maravillosa acción salvífica de Dios. Dios lo escogió para hacerle su pueblo,
del que vendrá para todos los hombres su mismo Hijo, el Salvador. Dios guió con su mano providencial la historia de Israel, infundió su espíritu en sus escritos y literatura, que se convirtieron así en palabra de Dios. El pueblo de Israel no vivió solo y aislado del mundo, sino que anduvo errante desde Mesopotamia a Egipto, y tuvo estrechas relaciones con otros pueblos, como los asirios, arameos, fenicios. El país de la Biblia se sale, pues, de los límites propios de Palestina, y abarca la zona que se denomina la Media Luna Fértil. Esta región iba desde el Nilo hasta el Golfo Pérsico, pasaba por el Mediterráneo, Palestina y Siria, seguía el curso de los ríos Tigris y Eufrates a través de Mesopotamia, formando así una media luna perfecta. Está en el extremo oriental del Mediterráneo, en su costa sudeste, entre el mar y el desierto, y entre Egipto y el Líbano. Físicamente tiene 4 franjas de oeste a este: la llanura costera, agricultura, el altiplano, montaña, la fosa del Jordán, depresiones, mar de Tiberíades, y la meseta de Transjordania. En esta amplia región se encontraban las civilizaciones más florecientes desde la Edad de Piedra hasta la Edad de Oro de las culturas griega y romana y las culturas de Mesopotamia, Egipto y Canaán, Palestina. A este pueblo escogido se le han dado diversos nombres. El pueblo hebreo, la palabra hebreo, deriva de Haber, antepasado de Abraham, por tanto, designaba en principio otros pueblos, y no solo el pueblo elegido por Dios. Por ejemplo, los moabitas y los amonitas también eran hebreos. El pueblo israelita, la palabra israelita, deriva de los hijos de Israel. Es el nombre más apropiado para llamar al pueblo escogido, formado por 12 tribus, que descendían de los 12 patriarcas, hijos de Jacob. Israel es el sobrenombre de Jacob. Los israelitas se llamaban a sí mismos hebreos solamente en sus relaciones con los otros pueblos, para emplear la misma terminología que usaban los otros, pero, ordinariamente, hablando entre ellos, no lo usaban nunca. El pueblo judío, o también, simplemente, Judá, era originariamente una de las tribus, y más tarde, la población del reino de Judá contrapuesto al reino de Israel. A la vuelta de la cautividad de Babilonia, la mayoría de los repatriados era del antiguo reino de Judá y por eso se les empezó a llamar a todos judíos, nombre con el que los llamaron también los judíos. B. Tierra prometida. Entre los innumerables nombres que aparecen en la Biblia para designar a la tierra prometida, está el de Palestina, patria de Cristo. Palestina quiere decir tierra de filisteos. Su nombre primitivo era Canaán. Está limitada al norte por Líbano y Siria, al sur por la península de Sinaí, al este por el desierto de Arabia y al oeste por el mar Mediterráneo. Está situado, pues, entre las dos civilizaciones más importantes de la antigüedad, Mesopotamia y Egipto. Palestina forma un cuadrilátero de 250 kilómetros de largo con una anchura de 37 kilómetros al norte y 150 al sur. Sus productos son trigo, cebada y árboles frutales, higos, dátiles, uvas y olivos. Zonas pobres son Judea, región al sur, donde se encuentran Jerusalén, Belén, Hebrón y el Negev en el sur, junto al desierto del Sinaí. Su ganado, carneros y cabras, ovejas y asnos, el camello para cruzar el desierto, y el pescado en la región del lago Tiberíades o mar de Galilea, al norte. Palestina tiene 2 estaciones en el año, la lluviosa y la seca. La temperatura es muy variable, dependiendo de si la región está cerca del Mediterráneo o del desierto. Pero en general, podemos decir que Palestina es una tierra árida y pobre. Pero para los israelitas que habían permanecido largos años en las estepas montañosas del Sinaí, la tierra de Canaán aparecía fértil y hermosa, país que emana leche y miel. Los habitantes viven en continuo sobresalto debido a que son asaltados con frecuencia por tribus nómadas. C. El agua. Palestina es una región en que el agua escasea. El único río importante es el Jordán, que en época de lluvias es un torrente tumultuoso que no puede ser aprovechado. Los valles secos solo reciben agua en invierno, en verano, vuelven a ser áridos. El suelo no retiene el agua, por lo que hay que hacer pozos o cisternas para almacenarla, pues el agua es elemento indispensable para la vida. Es un gran tesoro. Isaías 45, 8, Juan 4, 13. Por eso se convierte en signo de vida y bienestar. Se podría hacer toda una teología del agua, partiendo de diversos textos de la Biblia. 18. El agua como criatura insigne de Dios, como elemento vivificador o temible, elemento simbólico para significar bendición divina, o, si el agua falta, como elemento de maldición. Otras veces, simbolizará la desgracia que se cierne sobre el hombre,
y otras, la eficacia purificadora y vivificadora de la acción divina. D. El desierto. Palestina está rodeada por el sur y el este por inmensos arenales, abrasados por el sol. Por eso, es tierra árida y sin vegetación. ¿Qué significa el desierto? En la Biblia, tiene una doble significación religiosa. Tierra estéril, tierra que no ha bendecido Dios, tierra temible y espantosa. 19. Época privilegiada, en que Israel nace como pueblo al calor de la elección divina y en la que con Dios como guía, alcanza la tierra prometida. 20. Época de amores e infidelidades, Jeremías 2, Oseas 2, 16, 17, Ezequiel 20, 10 ss, Sal 78. 15, 17.40. 95, 8, 10, 106. El desierto se revela así, también en el Nuevo Testamento, como señal de salvación, Isaías 32, 15. 35, 1. 41, 18. 43, 19, 20, Mateo 4, 1, Lucas 1, 80. 4, 1, Marcos 1, 12. El desierto marca la personalidad de sus habitantes. El nómada adquiere el hábito del silencio, de la reflexión, busca más los valores interiores, es orgulloso de su independencia y de su libertad interior. La lucha contra un medio ambiente adverso convierte a las personas en fuertes y tenaces. Esta misma aridez del desierto fue la que permitió la conservación de muchos documentos que estuvieron sepultados por miles de años. Por ejemplo, los documentos de Qumrán, descubiertos en 1947, que pertenecían a una secta llamada los esenios, dedicada al estudio de la ley y costumbres del pueblo judío. El sábado, día de descanso, comienza el viernes a la puesta del sol. No se podía trabajar nada, es día de fiesta y alegría. La familia se reúne a la mesa 3 veces, con invitados en la comida principal. Nosotros hemos pasado el día de descanso al domingo, por ser el día de la resurrección del Señor, fiesta de la luna nueva, con la que comenzaba el año civil. Se tocaba el cuerno del carnero como símbolo de ruego, que la humanidad dirige a Dios. Equivale a nuestro año nuevo. Duraba 2 días, pero con una preparación de 10 días de penitencia o examen de conciencia. Año sabático. Cada 7 años se celebraba el año sabático. Estaba prohibido trabajar la tierra y toda labor en el campo. Todos los productos de la tierra del año sabático se entregaban a los pobres. Levítico 23, 11. Los esclavos eran liberados. Deuteronomio 15, 12, 14. El año jubilar, cada 50 años. Levítico 25, 8, 17. Se perdonaban todas las deudas. Aquí está el origen del año jubilar o año santo que la Iglesia celebra actualmente cada 25 años, y que también recibe el nombre de año jubilar. La Pascua conmemoraba el paso del ángel exterminador en Egipto. Se celebra entre el 14 y 15 de Nisan, marzo, casi al final de invierno, e inicio de la primavera. Se ofrecían las primicias del rebaño. Se sacrificaba un cordero, que debía ser perfecto, y que era sacrificado por el padre de familia. Con la sangre del cordero, se teñían los postes, y el dintel de la casa. La carne, se comía asada, sin romper ningún hueso, deprisa, sin salir de casa. Si sobraba algo, debía ser quemado. Se comía además pan ácimo, es decir, sin levadura, sin aceite, ni sal. Se hacía con harina nueva, y así se ofrecía a Dios, la primera cosecha agrícola. Eclesiastes 12, 14, Levítico 23, 4, 8, Números 28, 16, 25. Las primicias. Se llevaba al sacerdote una gavilla de espiga de trigo, de la primicia de la recolección, Levítico 23, 9, 14. Pentecostés. Se celebraba 50 días después de la Pascua, donde se recordaba la salida del pueblo de Egipto y la delicia de la tierra prometida. Fiesta esencialmente agrícola, y se realizaba como acción de gracias a Yahvé por haber terminado la cosecha del trigo. Se ofrecían a Dios ofrendas voluntarias, 2 panes cocidos sin levadura, 7 corderos sin defecto, un toro, 2 carneros, un macho cabrío y 2 corderos más. Duraba solo un día, que era de alegría y de descanso absoluto. Levítico 23, 15, 21, Números 28, 16, 25. Expiación. Fiesta de Yom Kippur o penitencia. Se guardaba absoluto reposo y ayuno riguroso desde la tarde del 9º día, hasta el atardecer del 10º día del 7º mes. Su finalidad era obtener el perdón divino por las faltas cometidas. El sacerdote entraba en el Sancta Sanctorum,
y rociaba el arca de la alianza con la sangre de los animales ofrecidos en sacrificio. Así obtenía el perdón de sus propias faltas y el de los demás. Este día, se soltaba un cordero al desierto para que cargara y se llevara los pecados de la comunidad. Levítico 16, 1, 34. Fiesta de los tabernáculos o tiendas. Era la fiesta más importante del pueblo judío, para dar gracias por los frutos, a fin de año. Se celebraba del 15 al 21 del séptimo mes con ceremonias, como la liberación del agua, la procesión en torno al altar de los holocaustos, etc. El pueblo vivía estos 7 días en el campo y era el recuerdo de la vida nómada en el desierto. En la tarde del primer día de la fiesta, se encendían, en el atrio de las mujeres, unas grandes lámparas, las cuales difundían tanta luz que no había en Jerusalén ningún patio que no quedase iluminado por ella. Mientras se iluminaban, los levitas cantaban salmos ininterrumpidamente, acompañados de instrumentos musicales. Santuario era el recinto sagrado, donde se colocaba el arca y un depósito de agua. Se colocaba en el lugar donde se acampaba. Tenía 2 recintos, el santuario y el Sancta Sanctorum, separadas por un velo de 4 colores. Este velo colgaba de 4 columnas de madera de acacia y sostenido por anillos de oro. Los ministros del culto. Los levitas, encargados de guardar el santuario, preparaban los panes de la propiciación 21, recibían los diezmos, cantaban en las festividades, contaban la limosna, instruían y ejercían justicia. No podían entrar al Sancta Sanctorum. Todo lo realizaban en el atrio. Los sacerdotes debían ser descendientes de la familia de Aarón, sin defectos físicos. Mantenían el fuego perpetuo en el altar de los holocaustos, quemaban las entrañas de los animales que se ofrecían en sacrificios, penetraban al santuario, pero no al Sancta Sanctorum, ofreciendo el incienso para las bendiciones, tocaban las trompetas, enseñaban la ley, juzgaban causas oficiales, visitaban enfermos y exhortaban a los soldados, etc. El sumo sacerdote era el juez supremo del culto. Le tocaba vigilar el tesoro del templo y gobernaba en todos los aspectos del ministerio religioso. El descendiente primogénito en línea directa de Aarón era elegido como sumo sacerdote. Ofrecía el cabrito del sacrificio y entraba una vez al año, en la fiesta de la expiación, al Sancta Sanctorum, donde rociaba el velo y el arca con la sangre de animales, y quemaba incienso. Consultaba a Yahvé por medio del Urim y Turim, que eran piedras que llevaba en el pectoral. Usaba una tiara, especie de corona con la inscripción de Santidad Yahvé, un efado roquete y sobre este, un pectoral rectangular con 12 piedras preciosas. Su subsistencia estaba asegurada, gracias a los diezmos. 2. La Biblia es historia de la salvación. Los 73 libros de la Biblia tratan del esfuerzo que Dios ha hecho para salvarnos. Por eso, la Biblia es el libro que contiene la historia de la salvación por parte de Dios. Esta historia de la salvación gira alrededor de un eje: Jesucristo. Todos los libros de la Biblia nos hablan de Jesús. Con una diferencia, los 46 libros del Antiguo Testamento hablan de Jesús que va a venir. En cambio, los 27 libros del Nuevo Testamento nos hablan de Jesús que ya vino y que va a volver. Con este nombre de historia de la salvación, entendemos la entrada de Dios en nuestra historia y en nuestra vida. Es Dios que viene para conducir a todo hombre a su fin último, que es el reino de Dios. La enseñanza más importante, el mensaje que el Señor da en cada página, es que Dios interviene con su poder en la historia del hombre, e interviene siguiendo un plan, un proyecto determinado, desde la creación hasta el final de los tiempos. En esta historia de la salvación hay 3 componentes importantes: Dios, el pueblo elegido y la alianza. A. Dios, el Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac y Jacob, revela su nombre, Yahvé. Eclesiastes 3, 13, 15. Yo soy el que soy, es decir, soy el idéntico, la existencia. Es un Dios que toma partido por el débil y explotado. Es el Dios liberador, Señor de la historia humana. Amos 2, 10, 12. 9, 7, Isaías 10, 24, 27. 22, 11. Es el Dios de la naturaleza y de la creación. Génesis 1, Sal 8, Job 38, 41. Fuera de él no hay ningún otro Dios. Isaías 41, 24.29. 43, 11. 44, 6, es el Dios que no podemos encasillar. Job 38, 42, ni localizar. 2 Samuel 7, 5, 7, ni manipular, ni fabricar a nuestra medida. Oseas 11, 9, Nehemías 23, 19, Judith 8,
16, ni siquiera hacer su imagen. Eclesiastes 20, 4, 5, Deuteronomio 5, 8, 9, pues su imagen está en el prójimo. Génesis 1, 26, 27. 9, 6, Jesús nos lo ha revelado preferentemente con el nombre de Padre. Mateo 11, 25, 27, Marcos 14, 36, Lucas 23, 34.46, Juan 11, 41. 17, 1.5.11, para mostrarnos así su misericordia. Su Padre lo ha enviado a él. Juan 3, 16. 4, 34. 5, 36, y juntamente con su Padre nos dan el Espíritu Santo Paráclito. Juan 14, 16, 17.26. 16, 13, 15. En continuidad con el Antiguo Testamento, Dios en Cristo Jesús se identifica con el marginado, el necesitado. Mateo 25, 31, 46. B. El pueblo. Dios, que ha creado al hombre como ser sociable, ha querido también ofrecer la salvación no al hombre aislado, sino al hombre llamado a formar una comunidad. Por eso, desde el Antiguo Testamento Dios se eligió para sí un pueblo, para que fuera de su propiedad. Deuteronomio 7, 6, 14, 2, pueblo consagrado él por la alianza. Eclesiastes 19, 5, 6, pueblo de Yahvé. Jueces 5, 13. El motivo de la elección no radica en los méritos o cualidades de Israel, sino en la misericordia de Dios que lo ama. De ahí que la elección no sea fuente de privilegios, sino de responsabilidades. En el Nuevo Testamento Jesús constituye el nuevo pueblo de Israel. Mateo 2, 15. 4, 1, 11. Será un pueblo universal, sin barreras de ninguna especie, tal como lo habían anunciado los profetas. Isaías 19, 16, 25. 49, 6, 45, 14, Miqueas 4, 1, 3, Zacarías 14, 9.16. Este nuevo pueblo es la Iglesia, abierta a todos los hombres. C. Alianza. Es el pacto que hace Dios con su pueblo, donde le promete su protección, su cercanía. Se escogió hombres para hacer su alianza. Noé. Génesis 6, 18, con Abraham. Génesis 17, 2, 4, con David. 2, 7, Isaías 55, 3, Sal 89, 4, 5, con Leví. Malaquías 2. 4, 5. Pero principalmente la hizo con su pueblo. Eclesiastes 19 y 20. No obstante las infidelidades de este Dios le prometió una nueva y definitiva alianza. Jeremías 31, 31, 34, Ezequiel 36, 25, 28, que se llevaría a cabo a través del siervo de Yahvé. Isaías 42, 6, 49, 6, 53, 12. Esta nueva alianza fue sellada en la sangre de Jesús. Mateo 26, 28, poniendo así fin a las transgresiones de la antigua. Hebreos 8, 6, 13, 9, 15. Es la alianza nueva de la que los escritos del Nuevo Testamento dan fe que ha sido cumplida. 2 Corintios 3, 4, 6, Gálatas 3, 15, 20, Hebreos 12, 18, 19. 3. Etapas de la historia de la salvación. A. Un pueblo que se prepara. Dios desde el principio quiso la salvación de todos los hombres. Desgraciadamente el hombre, desde sus orígenes, rechazó esa amistad divina, separándose así de Dios, enemistándose con sus semejantes y trastornando su relación con la misma naturaleza. A pesar de esto, Dios nunca abandonó a la humanidad caída por el pecado. Deseando la reagrupación de los hombres divididos por el pecado, Dios quiso formar un pueblo, y para eso eligió a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los portadores de las promesas que se harán realidad en un futuro, promesas de la descendencia, de la tierra y de la bendición de todos los pueblos. B. Un pueblo que se libera y se forma. Los descendientes de los patriarcas se establecieron en Egipto. Allí sufrieron la opresión y la esclavitud. Clamaron a Dios y Él los liberó, sacándoles de la esclavitud. Moisés fue el guía elegido por Yahvé su Dios para llevar a cabo esta empresa. Salieron de la tierra y marcharon por el desierto, pero se rebelaron contra Dios, porque durante esa trayectoria Dios los fue probando. Dios les perdonó y les mostró su cuidado providente, dándoles pan, agua. En el desierto Dios hizo un pacto con ellos y así quedó constituido y formado el pueblo de Dios. C.
un pueblo que vive bajo la alianza. Al conquistar la tierra de Canaán, bajo el mando de Josué, se establecieron allí. Hubo momentos de gran fidelidad a Dios, pero otra vez, volvieron a apartarse de Dios. Dios les mandó los profetas que les anunciaban de nuevo la alianza, y les denunciaban sus extravíos. ¿Cuáles fueron los pecados de este pueblo? La idolatría, utilización del culto para sobornar a Dios, explotación de los débiles, rebeldía, etc. Por eso Dios rechazó a su pueblo con la destrucción de los reinos de Israel y de Judá. El exilio fue la consecuencia de la ruptura de la alianza. Un pueblo bajo la esperanza de la nueva alianza. El castigo del exilio no es la última palabra del Señor, sino que de nuevo les mostrará su misericordia, devolviéndoles a la tierra que habían perdido y dándoles la esperanza de una nueva alianza que no fallaría como la anterior. El pueblo del exilio reconoce su error y se convierte al Señor. Al regresar a la tierra, comienza ese pueblo a vivir la época de los humildes comienzos, sin grandes seguridades humanas, solo con la seguridad de la promesa divina, va preparándose en el anhelo y la esperanza de la plenitud de los tiempos, la venida del Mesías y la instauración del reinado universal y definitivo de Dios. Un pueblo bajo la nueva alianza. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. En Jesús se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento, en él llega a su plenitud toda la historia de la salvación, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, con sus signos y milagros, y sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad instaura, y hace presente el reino de Dios, nos revela la misericordia de Dios, que es nuestro Padre, manifiesta y realiza la reagrupación de los hombres dispersos y divididos por el pecado, agrupa en torno a sí discípulos y gente que los sigue, formando con ellos la comunidad, el nuevo pueblo de Dios, abierto a judíos y gentiles. Ese nuevo pueblo es la Iglesia. Con su sangre sella la nueva y definitiva alianza. Sus discípulos son peregrinos en este mundo, colaboran en la construcción del reino de Dios y anhelan el retorno glorioso del Señor Jesús. 4. Visión panorámica de la historia de la salvación. Dios crea al hombre para compartir con él su vida divina. El hombre, por instigación de Satanás, falla a Dios por soberbia y desobediencia. Dios hace una promesa de salvación, Génesis 3:15. Llama a Abraham para restaurar la alianza rota. Año 1900 a.C. Escoge a Moisés para liberar al pueblo esclavizado y celebrar la Pascua con Josué. Dios renueva la alianza, Josué 24:1-28. Periodo de los jueces para liberar o salvar a su pueblo y darles Canaán. Año 1200 a.C. Periodo de los reyes, sobre todo con David, que anuncia la venida del Mesías. Año 1000 a.C. Periodo de los profetas que predican la palabra de Dios, anuncio y denuncia, llaman a la conversión, purifican el culto, luchan por la justicia, anuncian al Mesías, preparando el camino para la palabra hecha carne, hacia la nueva alianza. Año 1000 a.C. Cisma, reino del sur en Jerusalén, y reino del norte en Samaria. La infidelidad y la idolatría son camino hacia el fracaso, bajo la dominación asiria. Elías y Eliseo son campeones de la fe. 930 a.C. Destierro, tiempo de prueba, lejos de la tierra, sin templo, sin culto, sin rey. Bajo la dominación babilónica, Israel se purifica y se convierte. Madura la conciencia del pueblo de Dios. Responsabilidad individual. Se va formando el Israel cualitativo. Años 587-538 a.C. Queda el resto fiel. Isaías 35:10-51-11. Los pobres de Yahvé. Ezequiel 36:26. Jeremías 32:37-41. Viene una ardua tarea de reconstrucción material, Nehemías, y espiritual, Esdras, hasta el reencuentro con la alianza, Esdras 8 y 9. Retorno del exilio, dominio persa con Ciro, hacia un nuevo reino, año 538 a.C., los sabios de Israel, Proverbios, Job, Eclesiastés, Cantar, Eclesiástico, Sabiduría y Salmos, guías espirituales de Israel que dan testimonio de Dios, son precursores del Evangelio, y vivifican los valores humanos. Rebelión macabea en defensa de la fe verdadera contra la idolatría pagana. Dominio griego y romano, 333 a.C. y 63 a.C. El precursor Juan Bautista, última voz profética,
convertíos porque ha llegado el reino de los cielos, Mateo 3,2. La venida de Jesucristo, el Emmanuel, nueva alianza con su pasión, muerte y resurrección. Pentecostés, nuevo pueblo, la Iglesia, formada por pastores y fieles. Su misión es evangelizar con el testimonio y con la palabra. Este nuevo pueblo tiene un modelo, la Virgen, y un día, el domingo, para actualizar la Pascua. Pueblo que tiene como compromiso la caridad y la justicia. Pueblo que peregrina hacia la patria celestial. 6. Conclusión. Todo el Antiguo Testamento es una espera siempre más creciente de la venida de Cristo. Todo es una tensión hacia Él. Quien termina de leerlo, queda con el ánimo suspenso, en espera de la realización de todo el misterio de salvación ofrecido por Dios. El Nuevo Testamento, con Cristo Jesús, dará respuesta a esa espera de salvación. Jesús es ese Cordero cuya sangre salva al pueblo de la esclavitud. Eclesiastes 12, es el alimento misterioso que en el desierto alimenta a los hebreos. Eclesiastes 16, es el Rey Mesías prefigurado en David. Es el siervo de Yahvé del que habla Isaías. En una palabra, Jesús realiza lo que en el Antiguo Testamento era presentado como una figura. La síntesis más sublime de este plan divino, que hace del hombre una imagen perfecta en su Hijo, y de la humanidad un pueblo santo, la encontramos en San Pablo, Colosenses 1, 3, 2, 17 y Efesios 1, 3, 21. Podemos resumir estos textos así: la preparación del plan de salvación en la mente de Dios desde la eternidad, en Cristo, la preparación de la plenitud de los tiempos, todo el Antiguo Testamento, la realización de la salvación en su plenitud con Cristo Jesús, Evangelios, el desarrollo de la salvación en el tiempo, por medio de la Iglesia, como nuevo pueblo de Dios, en marcha hacia el reino, Hechos y Apocalipsis, el término al final de los tiempos, cuando la historia acabe, y se restaure plenamente el reino de Dios. 7. Oración, Señor, que sepa descubrir detrás del Antiguo Testamento tu amor misericordioso y providente, que detrás de cada página del Antiguo Testamento vaya descubriendo la imagen de tu Hijo Jesucristo, Mesías prometido y anunciado por tus profetas, y esto me llene de esperanza y alegría. Amén.